Lo habíamos anunciado, Andrés Guzmán, el analista, está con nosotros en los estudios y le damos la más cordial bienvenida. Andrés, bienvenido, buenos días. Buenos días, Gabriela. Buenos días a toda la audiencia. Mira, Andrés, estos últimos días, de hecho, a través de los medios se ha conocido de repente la posición que ya sabíamos de Chile, ¿no? Me refiero a la gente chilena, José Miguel Insulza, sobre sus declaraciones en un tuit. Chile se respeta para poder pedir el diálogo. ¿Lo ves lejano el diálogo? Sí, la verdad que lo veo bastante lejano, porque Chile dice estar abierto al diálogo, ¿no? Y ofrece diálogo todo el tiempo. Y al mismo tiempo Bolivia pide diálogo, Ujú. pero no pareciera que hay las condiciones para establecer un diálogo. Y esto también se da porque finalmente lo que Bolivia está pidiendo no es un diálogo en la Corte, lo que Bolivia está pidiendo es una negociación. Y es diferente, ¿no? Porque un diálogo es simplemente un intercambio de ideas, mientras que una negociación es un proceso para llegar a un acuerdo específico. Entonces, lo que realmente deberíamos pedir, y bueno, estamos pidiendo en la Corte, es una negociación. Y eso Chile no quiere ingresar porque naturalmente no le interesa resolver este problema, ¿no? Ellos incluso por temas políticos prefieren mantenerlo así. Y de hecho eso es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Se nota que la gente insulsa quiere utilizar esto de manera política, ¿no? Para él también subir un poco en su popularidad dentro de dentro de lo que es el contexto político interno de Ya Chile. como candidato, ¿no? Y no lo ha negado, de hecho, Insulza aquello. Claro, lo ha anunciado ya, ¿no? Ha Ujú. dicho que él está dispuesto a enfrentar una candidatura presidencial, a llevarla a cabo. Y esto es un poco inusual porque él es el agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces yo digo, él debería escoger uno o lo otro, pero no las dos cosas, porque esto puede ser mal visto también por los jueces de la Corte, ¿no? Sin duda. Ahora, sabemos que el tema de la negociación es el eje central de la demanda marítima, ¿no? Que va por Sí. buen camino. Pero de repente el tema del diálogo involucra también a ver aquellos problemas que no se han ido solucionando, aquellos temas que están plasmados en un tratado de 1904 y Chile siempre ha dicho ser respetuoso de aquello. Me refiero a la inspección que realizaron las autoridades Sí. y los organismos internacionales dicen, bueno, siéntense, dialoguen y traten de solucionar esos temas que quedan pendientes con Bolivia. Así es. La agenda de 13 puntos, naturalmente tenía 13 puntos, uno de ellos era el tema marítimo, y habían otros dos, entre ellos, por ejemplo, el Silala, que son temas pendientes, que son graves, que tienen que resolverse y que tiene que haber un canal de diálogo para entendernos, ¿no? Pero bueno, no se ha podido avanzar nada desde que la agenda se interrumpió en noviembre del 2010 y desde entonces tenemos una tensión constante de nuestras relaciones. Obviamente lo que Bolivia está pidiendo es resolver los problemas, pero Evo Morales en el último tiempo lo que ha pedido es un diálogo para tratar los temas humanitarios, ¿no? Los abusos, los atropellos contra los transportistas bolivianos que están siendo afectados en Chile. Eso es lo que Evo Morales ha pedido resolver directamente, pero no se ha podido tampoco porque Chile ha respondido que no pueden iniciar un diálogo cuando no hay no hay un respeto, ¿no? Según ellos no se está respetando a las autoridades y es por eso que ahora estamos entrabados en una situación en que ambos ofrecen diálogo, pero en realidad nadie está dispuesto verdaderamente. Ahora, Andrés, en este escenario tenemos a mm, un conflicto, ¿no? Que si bien es interno, me refiero a Chile, es un referente también para mostrar cómo está su política y su diplomacia. Por ejemplo, se habla de un 15% de aprobación Sí, de Michelle Bachelet en medio de todas las movilizaciones y conflictos que existe al interior. Contrario a una encuesta que sacaba los equipos Mori en Bolivia con un 66, 62% de aprobación. O sea, me refiero a situaciones que hacen a ambos países, países que están en este conflicto. exactamente. Y eso es muy interesante desde la perspectiva histórica, porque si revisamos lo que ha sido el pasado, generalmente Bolivia era el del gobierno débil, ¿no? Del Inestable, inestable. que no podía, digamos, hablarle de frente a Chile, o de igual a igual, mejor dicho. Y ahora la cosa se ha invertido, ¿no? En cierta manera, vemos que Chile tiene un gobierno débil, un gobierno que no puede generar adhesiones en su propio
foro interno, y al otro lado está Bolivia con un gobierno bastante estable, que ha mantenido ya 10 años de gobierno con una paz social relativamente importante en lo que es nuestra historia, ¿no? Porque esto hay que compararlo con lo que ha sido antes. Toda la historia de Bolivia y la historia del tema marítimo, generalmente ha sido Bolivia el país que no podía encontrar la forma de plantearle las cosas a Chile, y ahora se las plantea de frente, y es Chile el que más bien está tambaleando en cierta manera y no sabe cómo llevar cómo controlar esta situación, ¿no? Que claramente se les está yendo de las manos. Ahora el agente Insulza anuncia que va a candidatear, y eso también realmente pone en cuestión muchas cosas. Frente a la Corte, un agente que va a candidatear ¿No es bien visto? ya es ciertamente cuestionable, porque los jueces van a ver que se quiere politizar el tema, y además, a partir de ahora, cualquier comentario que haga Insulza va a ser visto desde esa visión electoral, digamos, ¿no? En la cual, claro, el agente está tratando de ganar apoyo con su cargo, es decir, está utilizando su cargo, que debería ser estrictamente jurídico, para un tema político, y eso obviamente no le va a parecer bien a los jueces. Pero por el otro lado, si Insulza decide dedicarse a las elecciones y renuncia a su cargo de agente, entonces tampoco Chile va a mostrar seriedad, ¿no? Porque recordemos que Chile ya ha cambiado de agente. De agente, exacto. Estaba Felipe Bulnes, renunció por falta de cohesión, y ahora está Insulza y otra vez parece que va a renunciar. Si es que quiere candidatar, creo que es lo que corresponde, él debería renunciar, y ahí ya se vería una falta de seriedad en el equipo de Chile, porque no puede estar tampoco cambiando a gente a cada rato. Ahora tenemos a Piñera también en ese escenario. También es cierto, es el candidato con mayor aprobación. De hecho, lo interesante de las encuestas es que ninguno de los políticos, ni oficialismo ni oposición, tienen una aprobación mayor al 30%, ¿no? Todos están por debajo, pero Piñera de todas maneras es el que más alto puntaje ha alcanzado, y es el que más se perfila como un futuro presidente de Chile. Sin duda. Mira, Andrés, nos visitaba el procurador las pasadas horas acá en Avia, la televisión, y nos hablaba de una solidez y una seguridad en cuanto al trabajo que realiza el equipo jurídico en el tema marítimo. Hablábamos exclusivamente de aquello. Y no es que se pueda decir en qué consiste la contramemoria, aquellos sabemos que son temas reservados, sin embargo, se muestra una solidez, y que si comparamos con lo que nos decías, Chile no lo ha mostrado, cambio de agentes, cambio de personal, de asesores, equipo comunicacional y todo aquello, y una diferencia en esa posición, ¿no? Sí, sí, es cierto. Lo que pasa también que se reflejan las posiciones de los países, ¿no? En Bolivia nosotros tenemos una cohesión casi absoluta en este tema. Todos estamos de acuerdo con lo que se está haciendo, porque todos los bolivianos quieren recuperar un acceso soberano al mar, mientras que en Chile hay divisiones, ¿no? Hay algunos que apoyan la posición de Bolivia, y hay otros que están efectivamente con la posición nacionalista de Chile, de decir aquí no tenemos nada que hablar. Entonces, hay divisiones por un lado, y hay una cohesión muy fuerte, y además que se respalda en una política de Estado de parte de Bolivia, que hemos hecho todo lo que ha sido posible para recuperar un acceso soberano al mar desde hace muchísimos años. Entonces, ahora esto también se refleja en la Corte, donde vemos nuestro equipo que es muy compacto, ¿no? Cohesionado y además muy profesional, y vemos a Chile que en ciertas maneras también está dudando. Tienen que cambiar de agente porque no les ha ido bien en la primera etapa, pero bueno, ahora nos enfrentamos a la segunda parte de la parte escrita dentro del proceso, y hay que mantener la sobriedad, ¿no? La cautela, creo que es importante, y no ser triunfalistas tampoco, ¿no? Antes de tiempo. Sin duda, sin duda, creo que eso es muy importante, aquello que dices. Tema Silala, ¿cómo está? Sí, igual estamos, bueno, en la primera parte. Este proceso va a durar mucho más, me parece, porque los plazos que incluso ha dado la Corte para la presentación de los primeros documentos es más larga, no sé, 1 año para cada parte. Y ahora a Chile le toca presentar lo que es la memoria, ¿no? La demanda misma, y bueno, después recién Bolivia verá lo que presenta Chile, y en función a eso tomará una posición, ¿no? Tenemos que recordar que Bolivia hasta ahora no ha tomado, no tiene una posición
jurídica frente a la Corte de lo que a Chile ha presentado, ¿no? Lo que sabemos es simplemente lo que han adelantado un poco las autoridades, pero no sabemos qué es lo que va a pedir Bolivia ante la Corte, porque en nuestra contramemoria Bolivia va a responder a lo que Chile está planteando, pero además va a pedir un fallo diferente al que Chile está pidiendo, ¿no? Seguramente pedirá un resarcimiento por la utilización de las aguas y pedirá que se establezca que estas son aguas manantiales que afloran a superficie en territorio boliviano y que han sido canalizadas artificialmente hacia Chile. Entonces, todavía no sabemos exactamente qué en los términos en los que se va a plantear, pero bueno, ya vemos que sí hay una disputa jurídica que se va a resolver, esperemos de buena forma en la Corte. Eso se va a saber cuando se presente la contramemoria, ¿nos dices? Sí, sí. Bueno, los jueces lo van a saber porque en la contramemoria los primeros documentos son reservados, no son de dominio público y se van a publicar después, recién. Como en el caso del tema marítimo, todavía no conocemos exactamente qué es lo que dicen estos documentos. Sí, Así pero es. ya uno va teniendo una lectura, ¿no? Sí. Ahora, Andrés, mira, se ha dado un escenario un tanto complicado en este sentido. Por ejemplo, hacemos una comparación con el procurador también sobre la forma y el tratamiento. Me refiero, para hablar del tema marítimo, y eso ya lo hemos dicho alguna vez, se tuvieron 2 años de preparación para una demanda. Sí. Chile lo hizo en muy poco tiempo. De repente ya lo tenía trabajado, preparado, pero de todas formas, si tomamos en cuenta 2 parámetros en el tema del SILALA, del anuncio que es el 23 de marzo, a la fecha en la que se ha presentado, pues cerca de un mes, ¿no? Sí, sí, en muy poco tiempo. Me parece que es un poco más de un mes que se han tomado para hacer toda la demanda y efectivamente eso es muy rápido, ¿no? Ellos mismos han dicho que ya tenían algo preparado y que el anuncio que ha hecho Evo Morales los ha precipitado, si se quiere, a presentar la demanda. Sí, pero cuando uno lee el documento que ellos han presentado, ¿no? Que es la aplicación para iniciar el juicio, ve que incluso hay algunos errores, ¿no? Y yo digo, eso debe ser también por el apresuramiento, la velocidad con la que han actuado, porque al principio en la introducción dice que Bolivia ha cambiado de posición respecto al SILALA, antes decía que era río y ahora dice que es manantial, en 1999, pero luego en el mismo documento dice que ese cambio ha sido en 1996, es decir, 3 años de diferencia, una imprecisión porque primero habla de un año, después habla del otro. Entonces vemos esto y también hay otro pequeño error que es que le dicen embajador al personaje boliviano que firmó el tratado de 1904, pero su cargo era ministro plenipotenciario. O sea, es un detalle, ¿no? Pero se ve que les ha faltado, digamos, la acuciosidad o la prolijidad de revisar bien el documento y presentar algo que realmente pues sea una aplicación ante la Corte Internacional de Justicia que no debería tener ningún error, ¿no? La misma pregunta para ir cerrando el tema después de esta lectura. ¿Posibilidad de diálogo? Distante, ¿no? Distante, lo mismo, ¿no? Porque estamos también hablando de la misma situación. Los temas se han dejado en la agenda de 13 puntos sin avanzar desde el 2010 y es lamentable porque en algunos temas realmente es importante, es muy necesario para los 2 países tener un canal de diálogo para resolver temas que se presentan, ¿no? El tema de los maltratos a los camioneros, por ejemplo, los afectados son ellos, los afectados son el pueblo. Entonces eso es lo que también tienen que ver nuestras autoridades, ¿no? Desde el punto de vista en que efectivamente esto es un tema político importante que hay que saber llevarlo, pero no al extremo de que eso pueda llegar a afectar a ciertas partes de nuestra población. Andrés, muchas gracias por habernos acompañado. A ti gracias por la invitación, Gabriela. Andrés Guzmán nos ha acompañado en los estudios, 7 de la mañana con 16 minutos. Una pausa y ya retornamos.